Como cada viernes llega el momento de hacer un repaso a los titulares que han ido marcando la actualidad nacional e internacional. Hoy contamos con José Ángel Gimeno, bienvenido. ¿Qué tal? Encantado. Y también nos acompaña Enrique Bernat, bienvenido. Hola, buenos días, gracias. Pues tenemos 3 temas por delante para debatir con nuestros invitados. Vamos a conocer cuál es el primero de ellos. A 10 días de su toma de posesión, Donald Trump se desmelena, amenaza con tomar el canal de Panamá, obligar a Dinamarca a vender Groenlandia y anima a Canadá a pasar a ser el Estado 51 de la Unión. La Vanguardia. Trump revive la doctrina Monroe en su renovado expansionismo. ABC. Farol de negociador o amenaza real. 20 minutos. Panamá, Canadá y Europa se revuelven ante las ansias expansionistas de Trump. Expansión. Trump juega al Risk con el mundo, el enfado de Canadá, Dinamarca y Panamá. ¿Qué hay detrás de estas declaraciones de Trump? ¿Quiere jugar Trump a ser el Putin americano? ¿Es una señal de lo histriónica que puede ser su presidencia? Se lo preguntamos a nuestros invitados. Primero a José Ángel Gimeno. ¿Qué opinamos de estas ansias expansionistas de Trump? Decía Woody Allen que cada vez que oía a Wagner pues le entraban ganas de conquistar Polonia, de invadir Polonia. Pues igual le ha sentado mal la mantequilla de cacahuetes a Trump. Bueno, hay que entenderlo. Trump es un imperialista económico. Ha construido un gran imperio, es un negociador nato, es brutal en las formas, por no decir cruel, pero hay que poner cada cosa en su justa medida, en el principio de realidad. Estados Unidos hay que entender cómo se forma como país. El último estado que se incorpora es Hawái en 1959, es decir, han pasado pues prácticamente menos de 70 años. Y cómo Estados Unidos compró Luisiana, compró California, Texas, Florida, es decir, ha comprado, es decir, es una constante tradicional. Incluso Groenlandia estuvo a punto de comprarla en el año 19, Truman también lo intentó y Trump pues ha vuelto a soltar también su necesidad, es decir, está casi dentro de la tradición estadounidense el engrandecerse como país a través de las compras. Entonces no es algo fuera de lugar. Es verdad que Groenlandia está más cerca, porque está de hecho en la plataforma continental americana, está más cerca de Nueva York que de Dinamarca. Es decir, geográficamente, aunque los mapas nos engañan por esas proyecciones tan extrañas que hacen de trasladar una esfera a un plano, pero Groenlandia está más cerca, pero aún así, evidentemente, es una forma cruel de decir otro tipo de cosas, incluso contradictoria. Es contradictoria porque, evidentemente, Trump no puede comprar, podría intentarlo, ¿no? Pero Trump no puede lanzarse a conquistar Groenlandia. Groenlandia es una zona autónoma de Dinamarca, un estado que está en la OTAN, por ejemplo. Trump es curioso que durante sus mandatos es un presidente que ha hecho historia, y una de las historias que hay que sacar a colación es que durante su mandato no estableció ninguna guerra, a diferencia de otros mandatarios. Obama tiene una gran prensa y fue una gran novedad y histórica, pero Obama no pasó un solo día en paz durante sus 8 años de mandato. Esto a diferencia de Trump, que no emprendió ninguna guerra. Pero aún así él es un negociador, ya digo, muy brutal, y lo que quiere es mostrar la importancia que tiene Groenlandia, Panamá, etcétera, especialmente la zona norte. Y es también contradictoria con un poco lo que ha venido diciendo Trump en los últimos años, es la negación del cambio climático. Es contradictorio las ansias que tiene de establecerse en la zona, bien a través de Canadá o bien de Groenlandia, porque da a entender, y es una hipótesis altamente probable, de que Groenlandia se está derritiendo, un 80% de Groenlandia es hielo,
y por tanto que esa va a ser una zona importantísima si se produce el cambio climático, o algo que él ha negado taxativamente. Por tanto, él está diciendo de una forma cruel e incluso contradictoria cosas importantes. Y además hay que tener en cuenta que si eso fuera así, si Groenlandia comenzara a derretirse, es vital para, como él ha dicho, para Norteamérica esa zona. ¿Por qué? Porque hay una zona a través del paso noroeste que permite recorridos de los barcos, transporte mucho más rápidos que por otros accesos, y es vital porque permite comunicar el Pacífico y el Atlántico, el estrecho de Bering con el estrecho de Davis, de una forma muy sencilla. Y es vital, y la vitalidad se marca porque incluso Estados Unidos tiene una base militar en Thule, en la zona de Groenlandia, en la zona noroeste, para controlar cualquier tipo de barcos. Y lo que les está diciendo, especialmente a China y a Rusia, es que si Groenlandia tuviera pues alguna necesidad o viera que determinados contrincantes quisieran establecerse, Estados Unidos quiere estar el primero. Dicho de una forma cruel y de una forma brutal como solo puede ser Trump. Enrique. Sí, yo creo que los datos que José Ángel ha puesto sobre la mesa son muy explícitos y explican, ¿verdad?, o nos acercan a lo que ha sido la historia de los Estados Unidos y cómo en esa historia de los Estados Unidos se puede entender lo que está haciendo el que va a ser presidente. Pero hay otro plano desde el que también podemos plantearnos los problemas que, o digamos lo que apunta estos planteamientos de Trump. Y es el plano de la convivencia internacional. Más de una vez, me parece, en esta mesa hemos hablado de la falta de gobernanza internacional. En estos momentos, lo que había sido, digamos, el imperio del derecho internacional, es verdad que entre comillas, porque siempre ahí está Oriente Medio y algunos otros ejemplos en donde no se ha respetado ese derecho internacional, pero hoy en día estamos, digamos que instituciones como las Naciones Unidas o como otras, el G7, el G20, que son aquellos lugares donde se reunían los países, los estados-nación para poder deliberar sobre los problemas existentes en el conjunto del mundo, eso está desapareciendo. Y lo que nos estamos encontrando es con una situación internacional en donde lo que prima fundamentalmente es el imperialismo de tres países. Por una parte, yo diría más bien países que naciones, ¿no? Porque ahí está China, que es multicultural y ahí está Rusia, por otra parte, que lo es también, y son los Estados Unidos. Y entonces, lo que estamos observando es, con Rusia, invade un país como Ucrania. Los Estados Unidos están hablando de incorporar Canadá, de incorporar de nuevo Panamá o el canal de Panamá, de incorporar Groenlandia, que es una isla que pertenece a Dinamarca desde hace algo así como 700 años, ¿no? Las cosas no son ni mucho menos tan... Entonces, a mí me preocupa esto mucho, porque me está dibujando un horizonte en donde es posible la falta de entendimiento internacional. Y eso puede llevarnos, ante políticas imperialistas de lo que estamos hablando, nos puede llevar a situaciones bélicas. Esa es la realidad. Quien me dice a mí, si los Estados Unidos no presionan o invaden Groenlandia, que no va a hacer China lo mismo en Ceilán, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es otro de los aspectos. O sea, es verdad que está la tradición y la historia americana, que como ha dicho José Ángel, es así, viene de muy atrás, pero luego tenemos ese otro plano. Podríamos hablar de otros, pero, por ejemplo, el cambio climático, que ha señalado al final de su intervención, pero a mí me parece que son cuestiones, esta que yo quiero plantear, que me parece también importante. Claro, nos estamos acostumbrando, ¿no?, como mencionaba Enrique, a estos titulares, y es peligroso. En el caso de Trump, ¿pensamos que es un farol o a ver cómo se reacciona para después poder iniciar alguna actuación a este respecto? Mira, es que es un farol, no lo sé. A mí
lo que me parece muy indicativo es el lenguaje es muy importante en la política y en las relaciones humanas, en las relaciones, por supuesto, internacionales. El otro día leía o hablábamos con algún compañero de la universidad que estamos volviendo un poco a una sociedad de tipo feudal. Si recordamos lo que era el feudalismo era, como ustedes saben, no existían estados. El monarca era un señor feudal más, ¿no? No existía, por lo tanto, lo que llamamos el poder público, sino que lo que existía eran los grandes señores, que eran los señores feudales, y que tenían una base económica muy clara en la tierra, por una parte, y en la explotación de lo que pudiéramos hoy denominar lo propio de las sociedades públicas, de lo público. La justicia, la administración local, todo eso era el conglomerado de poder económico del señor feudal. Hoy en día, y ahí está la pregunta un poco por donde yo querría, estas voces de Trump y de todos sus acólitos, no olvidemos a Musk, son los grandes señores feudales de hoy en día. Lo que quieren es, dicen, vamos a echar, por ejemplo, Musk dice, vamos a descuartizar el Estado en los Estados Unidos, la administración pública, todo eso, ¿no? Porque el poder, la convivencia se va a realizar en otros parámetros. Y es en esos parámetros donde a mí me recuerda, es verdad, al viejo feudalismo, ¿no? O sea que, bien, puede ser, ¿qué puede ser? Lenguaje. El lenguaje no es importante, yo creo que sí que lo es. Y marca una percepción de cómo tiene que ser la convivencia, cómo tiene que ser la sociedad, cómo tiene que ser la vida, ¿no? Es importante, yo creo, sí. Sí, racionalizar el lenguaje de Trump te conduce a un absurdo. No podemos racionalizarlo. Incluso la mayoría de los políticos, ¿no?, que hablan el politiqués, ese idioma que decía Amando de Miguel, ¿no? No, eso no, es un farol clarísimo. Ya digo, Groenlandia es una zona de un estado como es Dinamarca, que pertenece a la OTAN. Y Estados Unidos, hay que decirlo, y Trump ha sido presidente, actualmente no lo es, por tanto puede decir muchas cosas. El cargo, cuando jure el cargo, será otra cosa. Estados Unidos ha aguantado 4 años de Trump, y Estados Unidos es un país con check and balance, es decir, con controles y con una legalidad muy importante. Y Estados Unidos sabe lo que se juega. Ellos no van a hacer movimientos extraños en ningún caso. Lo que le está mostrando a China y lo que le está montando, y esa parte coincido con Enrique, lo que está mostrando a China y en parte a Rusia, es que Estados Unidos ha venido a competir económicamente, que es la piscina natural, el pool natural de Trump. Él es un empresario de mucho éxito que ha conseguido un imperio, y por tanto y está dentro de la estrategia americana es fortalecerse económicamente y competir con China, especialmente con China. Y lo que está diciendo es que las grandes vías de comunicación, como va a ser la zona norte con el deshielo de Groenlandia, Estados Unidos va a estar ahí. Y va a estar ahí también en el canal de Panamá. Es decir, quieren controlar y quieren volver a su punto de situación y quieren controlar las grandes vías de comunicación y de transporte. Porque la apuesta norteamericana, posiblemente estos 4 años, Trump es un pato cojo de salida, es decir, es un presidente que solamente va a estar 4 años. Por tanto, su legado va a ser durante estos 4 años. Y muy posiblemente su estrategia sea fundamentalmente económica, a sabiendas de que durante los 4 años siguientes Trump seguirá siendo un empresario. Perdón, José. No, y termino. Por tanto, yo creo que los Estados Unidos, por lo menos de principio, quieren competir con China como posiblemente no lo estaban haciendo. Y que los últimos años han sido una prueba de realidad. En cuanto al tema feudal y los países que ha comentado Enrique, yo echo de menos la Unión Europea. Yo no coincido con la parte, la parte feudal. Bueno, podemos hacer analogías, pero dentro de esos 3 países y sobre todo por la zona de influencia no se ve a la Unión Europea. La Unión Europea sigue siendo una zona excelente, quizás, o sin quizás, la de mayor nivel de vida, la de mayor calidad democrática de toda la Tierra,
que a nivel internacional sigamos teniendo tan poco peso y que no se vea como un actor global a tener en cuenta. Ese es nuestro déficit. Sí, yo creo que eso es un tema de mucha importancia. Pero yo quería una cuestión. Yo es que estoy de acuerdo con que Trump quiere competir económicamente. Yo estoy de acuerdo en eso. Es que es muy evidente. Lo que ocurre es que desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, incluso antes, ¿verdad?, esa competencia económica se producía siempre en el marco de una organización institucional, internacional. Ahí está la Organización Internacional del Comercio, ahí está el Fondo Monetario Internacional, ahí está todo aquello, ¿verdad?, que hizo posible precisamente el crecimiento, la mejor situación de la población europea y de muchos otros lugares. La cuestión, el problema ahora es que a mí me da la sensación de que esa competencia económica va a ser brutal, porque no se va a, digamos, a desarrollar en el marco de una organización internacional, de unas reglas mínimas internacionales. Y la prueba es ya voy a comprar Groenlandia, o voy a incorporar, me gusta, que Canadá que se incorporara como el 51 estado americano. Cuidado con el lenguaje, porque el lenguaje en este plano del que estoy yo es importante, porque tiene, y no vayamos a ejemplos históricos como el lenguaje fue el preámbulo de realidades posteriores, pero en cualquier caso, estoy de acuerdo que Trump lo que quiere es competir en una situación distinta que por lo tanto que niega el multilateralismo, es decir, la posibilidad de que haya un mercado internacional. Es que él eso lo que, porque efectivamente en ese marco Estados Unidos ha salido perdiendo en relación a China, eso es evidente. La cuestión es, ojalá que fuera solo competencia económica, si eso no implicara el apartar todo lo que es, lo que pudiéramos decir, la convivencia, la gobernanza internacional, que se hiciera en el marco no de la brutalidad imperialista de 3 imperios, sino en el marco internacional, de la convivencia internacional, que yo creo que eso ahí es donde desgraciadamente vamos abocados. Ojalá me equivoqué, ojalá tenga razón José Ángel en que al final se imponga en el seno de los Estados Unidos su propia historia, su propia estructura política, su propia estructura social, ¿no? Que ahí está el Parlamento, ahí están los grupos de intereses contradictorios que hasta entonces han podido manejarse y desarrollarse siempre en un marco institucional, en un marco social, histórico, americano. Ojalá eso se termine por imponer a lo que aparentemente nos está viniendo. Estaremos pendientes de lo que ocurre en Estados Unidos. El 20 de enero jura el cargo Trump y seguimos fuera de nuestras fronteras en nuestro próximo tema. Horas decisivas en la vida de Venezuela. Maduro pretende autoproclamarse presidente tras perder las elecciones. El Mundo. El chavismo despliega fuerzas especiales. Voz Populi. Venezuela se la juega por la libertad. Libertad Digital. Maduro se propone consagrar el autogolpe en Venezuela en un clima casi bélico. BBC. La oposición se lanza a la calle para protestar contra la toma de posesión de Maduro. El País. Usurpación del poder en Venezuela. Diario Público. Aumenta la tensión en Venezuela a horas de la investidura de Maduro. ¿Qué puede ocurrir hoy en Caracas? ¿Qué papel va a jugar el ejército? ¿Obedecerá la orden de disparar contra el pueblo si la recibe? ¿Asumirá Maduro que el pueblo votó en su contra? ¿Hay posibilidad de evitar un choque de trenes? Lo analizamos con nuestros invitados. Son las 7:30 en Caracas, estamos todos pendientes de lo que ocurre hoy en Venezuela. Enrique, comenzamos ahora con usted en este tema. Bueno, pues yo lo que creo es que no va a ocurrir nada. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente va a tomar posesión Maduro y van a continuar las cosas como están, una dictadura como todos conocemos. ¿Por qué creo que no va a ocurrir nada? Porque nadie quiere que ocurra nada.
Porque si realmente el conjunto de los países internacionales, desde los Estados Unidos hasta la Unión Europea, quisieran efectivamente aislar a Venezuela, lo harían. Y no lo hacen por una sencilla razón, por los intereses energéticos. Esa es que no hay otra razón, no hay, digamos, no hay otro argumento. Hay muchas voces, pero a través del vocerío, realmente es verdad, es una presión y hay que estar en ello. A mí me parece que hay que denunciar efectivamente cuáles han sido los resultados electorales y, sin embargo, quién va a tomar el poder. Hablar de dictadura en Venezuela, eso es evidente, pero también hay que tener la conciencia de que en general el conjunto internacional no quiere. No es que no quiera, es que no está dispuesto, para ser más exacto, no está dispuesto a perder la seguridad que tiene de abastecimiento energético a cambio de un golpe, por ejemplo, pues de apoyar o de convencer, entre comillas, al ejército de venezolano, para poder apartar del poder al presidente actual, a Maduro, ¿no? José Ángel. Bueno, ayer sorprendía, la verdad es que estremecía, ¿no?, ver a María Corina Machado encima de una furgoneta. La verdad es que la fortaleza estética, la belleza estética personal y moral de esa mujer, la verdad es que sobrecogía. Es una persona, junto también con Edmundo González y por supuesto todas las personas que se están manifestando ayer y que se van a manifestar hoy, es de una valentía emocionante, ¿no? La verdad es que ojalá hoy, a diferencia de lo que dice Enrique, sea un día de cambio. Sí, está muy complicado, la verdad, pero la apuesta de la oposición, por llamarle oposición, porque Maduro no ha presentado las actas y ha habido organismos internacionales que han reconocido la victoria 60-30 por parte de Edmundo González, teniendo en cuenta que hay casi 7-8 millones de personas venezolanos fuera. Si sumáramos esos votos, haciendo una traslación rápida y por supuesto injusta, podríamos decir que prácticamente el 90% de los venezolanos están a favor de cambiar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esperemos que la jugada de hoy es una jugada muy arriesgada, pero la oposición, ya digo, oposición entre comillas, se la va a jugar. Ellos no quieren ser Cuba. Ellos han decidido que no quieren ser Cuba. No quieren hacer lo que está insinuando Enrique. Ya sé que Enrique está en contra de esta posición, me queda claro, pero no quieren seguir siendo Cuba. Y por tanto, prefieren ser héroes y mártires antes de seguir siendo Cuba. Y entonces, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar lo que ha dicho Enrique, que tiene posibilidades, que Maduro tome el poder en una ceremonia rápida y cada uno a lo suyo, y haya pues momentos de tensión, baño de sangre, encarcelaciones, etcétera. O puede ser que la fuerza que hablaba María Corina Machado, la fuerza que no violencia, de las calles, pueda hacer que determinados sectores puedan mover ficha, que pueda ser, si no hoy, el principio del inicio del final. Y ellos se la van a jugar para arrancar y ser la espoleta del inicio del final. Muy complicado, pero han decidido ser mártires y no ser Cuba antes de seguir como hasta ahora. No coincido en absoluto con entendiendo el argumento de Enrique. Si el argumento es económico o energético, al día siguiente de entrar Edmundo González, Venezuela sería mejor país y las condiciones económicas serían mejores para cualquier país que quisiera comercializar. La situación de Venezuela es que apenas siendo una balsa de petróleo puede abastecerse y por tanto cualquier condición económica mejoraría. Por tanto, sus compradores serían mejores que lo que son ahora. Hoy Maduro puede estar rodeado de muy pocos países. Entre los que van a estar va a ser Nicaragua, va a estar Cuba, va a estar Rusia y va a estar China. Menudos amigos. El resto del mundo libre, como tema energético, Venezuela evidentemente funcionaría mejor a nivel energético y se comercializaría mejor con ellos desde el día siguiente que entrara Edmundo González y la oposición. Por tanto,
es un argumento que no comparto. Yo espero que sea el inicio del final. Esperemos que la fuerza, ya digo, de las calles puedan mover a determinados estamentos y que esos estamentos intermedios, pues puedan hacer cambiar la situación. Está muy complicado, pero ya digo, la determinación de las calles, que es mayoritaria, amplísimamente mayoritaria, mostrada en las urnas, y votando con los pies, como han hecho otros ciudadanos que están fuera, sobre todo en Hispanoamérica y muchos de ellos en España, pueden hacer cambiar la situación. Hay una fuerza, ya digo, moral, y hay una fuerza incluso espiritual, ¿no? Es decir, yo veo a los venezolanos opositores con las pilas muy cargadas desde el punto de moral y desde el punto de vista espiritual. Vamos a ver qué sucede y ojalá, ya digo, si no sucede hoy, que sea el inicio del final de este régimen dictatorial de Maduro. José Ángel, ¿estás de acuerdo conmigo? Absolutamente, porque es evidente que lo que ocurre. Pero fíjate, al final has dicho una cosa que me interesa cogerlo. Y es que va a estar Maduro solamente con China, con Putin, con Rusia, con Cuba. Es decir, estamos hablando de competencia económica internacional, intereses económicos. Ahí está. El tipo de enfrentamiento, el tipo de realidad internacional que tenemos es esa. Claro que a otros sectores les vendría bien, a la Unión Europea y sobre todo a los venezolanos, esto es evidente, quitarse en medio la dictadura, esto es muy evidente, ¿no? Pero lo que yo quiero decir, a lo que a mí me gustaría plantear, es que estamos en este mundo, y este mundo es así. Y me gustaría que para otros casos de iguales gravedades que lo que está pasando en Venezuela tuviéramos también la misma sensibilidad. Hay una cosa muy importante: Putin, China y Maduro. Y esa es la realidad. ¿A quién hay que convencer? Eso que tú dices, otros estamentos. Es evidente, el ejército. ¿Qué es lo que parece que ocurre en el seno del ejército venezolano? Es que los mandos superiores todavía no están convencidos, y ya sabemos cómo se convence a los mandos superiores, del cambio. No hay seguridad de que ellos puedan perder su estatus con un cambio. Es verdad, sin embargo, y aquí sí que podría, ojalá, es que en los mandos medios y en general en la parte inferior del ejército las cosas no están tan claras. Y si efectivamente se produjera hoy en día una avalancha de esta naturaleza, pues a lo mejor nos encontraríamos con esta situación, desgraciada también por otro lado, ¿no? Esta dependencia de lo militar todavía en el mundo hispánico. Pero en fin, ojalá Maduro dure lo que dura en la puerta de un colegio un caramelo. Hablábamos a primera hora de la mañana con un experto en geopolítica, con Fernando Martín Cubel. Él nos decía que igual que hemos visto en Siria, que también se podía trasladar un poco en la línea de lo que decía José Ángel, del principio del fin, ¿no? Que quizá hoy no pasa nada, Maduro toma posesión, pero que en los próximos días se sigue despertando esa conciencia de cambio, que los militares y el régimen totalitarista está en los últimos días. Ojalá que esto ocurra. Son muchos años, el desgaste tiene que ser interno por obligación real también, y ojalá esto ocurra así. Sí, el mundo en el que Enrique dice que vivimos efectivamente ha vivido caída del muro de Berlín, cuando horas antes eso ni se preveía, y el régimen de Alepo, el régimen de Assad, cayó cuando nadie lo preveía. El debilitamiento de determinados amigos de Maduro, como puede ser Hezbollah, como puede ser Siria, etcétera, puede también efectivamente haber hecho la bola rodar. Lo importante es efectivamente que esa presión interna sea suficientemente fuerte para darle la vuelta. En este caso, yo dudo que los amigos de Venezuela, tipo Rusia, Cuba y China, estén interesados en dejar caer a Venezuela. Siria es un país muy diferente a Venezuela. Entonces, ahí la presión interna tiene que jugar
mucha más fuerza que en otros momentos históricos en otras zonas. Pues otro tema del que vamos a estar pendientes a lo largo del día de hoy. Son 5 horas menos en Caracas, así que tenemos un ojo puesto en el continente sudamericano y ahora sí que volvemos a las fronteras españolas para nuestro próximo tema. Sánchez, cercado por la corrupción, echa mano del francomodín y se saca de la chistera 100 actos para recordar los 50 años de la muerte de Franco. El Mundo. Sánchez azuza el miedo al regreso de una dictadura. La Razón. Sánchez resucita a Franco para activar a sus bases. Hay quien advierte del intento de desviar la atención mientras nos meten mano al bolsillo. Expansión. Sánchez más preocupado por la vuelta de Franco que de otra cosa. ¿Al bolsillo o a los votos? The Objective. Enfado de Yolanda Díaz por los actos sobre Franco. Nos están robando los votos. El Periódico. A vueltas con Franco medio siglo después. Otros destacan la falta de consenso político. El País. Sánchez inicia los actos por el 50 aniversario de la muerte de Franco sin el rey y sin el PP. El Confidencial. El aniversario de Franco sin presupuesto y sin mención a la monarquía. Infobae. España inicia dividida la conmemoración de 50 años de la muerte del dictador. Y hay quien destaca que incluso la comisionada del evento, aragonesa por cierto, no es precisamente una historiadora independiente. ABC. La comisionada de Franco tuiteó contra el rey, la policía y las cortes. Para terminar, alguno prefiere tirar de ironía. La Vanguardia. Españoles, por si no lo saben, Franco ha muerto. ¿Y nuestros invitados qué opinan? ¿Contra Franco se vive mejor? José Ángel Jimeno. Bueno, yo tengo un pequeño problema con las fechas, igual Enrique nos lo puede aclarar. Yo viví a Franco, lo viví, y mi familia también lo sufrió. Tengo un problema con Ahora hablaremos de eso que han dicho allí. Tengo un problema con las fechas. Yo creo que Franco muere el 20 de noviembre de 1975, por tanto no hace 50 años. Yo no sé si es que el gobierno no confía en sí mismo y tiene que empezar cuanto antes con esta celebración que a mí me resulta un poco complicada. Me explico. Celebrar la muerte de alguien, incluso aunque sea un dictador, durante un año, los mexicanos celebran la muerte durante un día pero celebrar la muerte de alguien, entendiendo por dónde va el mensaje, y dedicarle un año, creo que las cosas se pueden plantear incluso de otra manera. No entiendo las fechas, no entiendo tampoco la celebración. Yo creo que hay muchas cosas que celebrar a raíz de la desaparición de Franco. Y estoy seguro que este gobierno no va a mostrar esas cosas tan importantes que sucedieron tras el fallecimiento del dictador. Y lo digo no de este gobierno, y se podría decir de cualquiera. Los políticos en general no nos van a enseñar historia. La historia hay que aprenderla de los historiadores, de las personas que vivieron, especialmente de los especialistas. Hay que leer mucho, hay que leer de muchas fuentes. No creo que el gobierno, en una instancia de parte, nos enseñe cuál es la situación. También me ha parecido, Enrique sonreía con el tema económico. Es importante, ¿eh? Le preguntaron el otro día al ministro de cuánto iba a costar esto y no supo decirlo. Yo creo que hay que tener el presupuesto en la cabeza. Yo creo que igual se han hecho las cosas muy rápidamente. Pareció así en la ceremonia de inauguración. Vamos a ver qué nos depara el año. E incluso la misma comisionada, se ha dicho en la entradilla, pues también tiene sus peculiaridades. Llegó a decir que efectivamente hace tiempo, eso no lo dijo en la inauguración, porque claro, ella es inteligente, no muerde a la mano que le da de comer, que en general el Partido Socialista pues de Franco hablaba cuando le interesó, al principio no. A mí, ya digo, me parece que hay muchas cosas que valorar después de la muerte de Franco y se podría comentar especialmente dos. El gran acuerdo entre españoles después de una guerra civil atroz y después de una dictadura,
Yo creo que eso es muy importante y el gran periodo, especialmente durante los primeros años, y la gran ilusión de poner en marcha un país, la gran experiencia democrática que se estudia en muchas de las facultades y universidades del mundo, de cómo los españoles, tras una guerra civil, pudieron poner un cauce democrático sin violencia. Eso me parece que hay que ponerlo sobre la mesa, especialmente en una situación política y social de polarización. Creo que el gobierno no lo va a hacer, creo que el gobierno sacará tajada e intentará hacer un cálculo político y que lo que se va a mostrar posiblemente no es lo que sea necesario. De todas formas, lo iremos viendo porque tenemos todo un año de celebraciones, aunque no tengamos presupuesto. Enrique. Bueno, yo creo que esto se trata fundamentalmente de ir contra el gobierno, de tirar contra ellos, porque acabo de oír cosas, por ejemplo, que la transición fue un proceso de paz. Pero ¿sabéis los cientos de muertos que hubo? ¿Pero sabéis el dolor que se produjo durante los años de la transición? Y no digamos en los años de la dictadura, por supuesto. Es decir, ¿qué es lo que se celebra? Podemos discutir si se hace de una forma o se hace de otra, pero este país que es incapaz de tener un himno, por ejemplo, con letra, que una a nadie, y aquí se ve cómo esas dificultades que tenemos para convivir se ve en algo tan importante como el fin de una dictadura. Si no se conmemora la muerte de una persona, se muere, el fin de la dictadura. Mirad, es que podríamos hablar de tantas cosas de nuestro país, de cómo reaccionamos ante la libertad, ante el derecho, que es terrible. Por ejemplo, veamos una guerra civil en el mundo occidental en el siglo XIX y XX. Cualquiera. ¿Cuándo se produce, después de una guerra civil, lo que se produjo en España, 40 años de dictadura, que se siguió fusilando durante años y años? ¿Eso hay que olvidarlo? Fíjense lo que pasó seguramente con la guerra civil más dura que ha habido en Occidente en este tiempo que he señalado, la de los Estados Unidos. Allí esa guerra civil fue atroz, terrible. La violencia fue extraordinaria. Al día siguiente de terminar, se puso en marcha de nuevo la Constitución americana. Para todos. Aquí no. Aquí durante 40 años, Dios mío, 40 años. 40 años. De hecho, el último día de la vida de Franco, murió fusilando. Y eso es lo que tenemos que olvidar los españoles. Si lo olvidamos, volveremos a lo que estamos volviendo ahora. Hemos olvidado, pero si ocurre que ahora en las manifestaciones de la oposición hay grupos que están haciendo saludo fascista y defendiendo al general Franco, que hay que olvidar esto. Por Dios, en beneficio de nuestro país, de la convivencia, de la libertad, de lo que conseguimos efectivamente en la transición, que fue un proceso ejemplar pero muy doloroso. Tenemos que olvidar eso. Mirad, podemos acudir ahora a otras experiencias históricas. Alemania, Italia, Francia, etcétera. También ellos pasaron por momentos, como por ejemplo la transición. En las primeras décadas después, por ejemplo en Alemania, de la experiencia que tuvieron con el nazismo, los alemanes olvidaron. A veces hay que olvidar para poder vivir, como decía Semprún. Pero hay que retomar después el recuerdo, la memoria. Los alemanes, a partir de los años 70, empezaron a retomar lo que habían olvidado. Y ahora no hay nada más que ver las declaraciones, los escritos de filósofos, políticos alemanes, que dicen de nuevo recuperar la memoria, porque lo que está ocurriendo es que se está volviendo en Alemania de nuevo a apoyar a fuerzas que hicieron lo que hicieron hace 70 años. Es muy importante la historia, Pues bien, vayamos a lo que dicen los historiadores sobre lo que fue la dictadura de Franco. A mí todo esto me produce dolor porque me toca personalmente. Toca a mi familia, cómo sufrió mi familia.
No hablo de la guerra civil, ¿eh? No hablo, porque yo provengo de mi madre de una parte y mi padre de otro, que los dos tuvieron que sufrir lo indecible entre unos y otros. Yo hablo después, hablo de la dictadura de después. Cómo venían a las casas de ciertas personas cada vez que venía aquí el general Franco, una semana antes, y se los llevaban a la cárcel porque sí. Porque habían estado durante la guerra civil como soldados alistados obligatoriamente en un bando. Esto, ¿cómo vamos a olvidar eso los españoles? Si lo olvidamos, volveremos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Estamos volviendo. Uno de los grandes defectos de la transición, no de la transición, que yo creo que se hizo básicamente lo que había que hacer, pero uno de los grandes defectos posteriores ha sido no querernos enfrentar a lo que somos, a lo que hemos sido, para poder efectivamente hacer de este país, de España, hacer un país libre, de derecho, donde podamos convivir todos, que todavía no podemos convivir, como se puede ver. Sí, a mí me sorprende que hables de los alemanes. Los alemanes... Lo conozco muy bien eso yo. Sí, yo también he vivido en Alemania durante tiempo. Yo he estado allí, he vivido también allí, he trabajado allí. No se puede hablar de los alemanes. Sí, no se puede hablar de los alemanes. Los alemanes son 82 millones de personas, igual alguno más. No se pueden comparar. No podemos comparar ni lo que pasó en Alemania ni lo que pasó en Italia. Hablo de dos estados que no tuvieron una guerra civil, en la que la mayoría de las personas apoyaban a los respectivos dictadores. Otra cosa fue Francia, y en Francia es un caso paradigmático. La Francia de Vichy, por supuesto, fue olvidada y han tenido muchísimos problemas. Lo que queda muy claro es que el gobierno tiene que calibrar si determinadas situaciones deben ser sacadas a la palestra. Vuelvo a repetir, me ha parecido un poco extraña y ambigua tu intervención. No, me ha parecido nada. No, para mí, en el sentido de que valorabas la transición, pero no la valorabas. Yo creo que la parte muy positiva es valorar la transición, sin duda, y por supuesto que el ejercicio de la memoria es fundamental, totalmente de acuerdo, pero no la memoria que quiera el gobierno. No la memoria que quiera este gobierno ni otros gobiernos. No, que hubo una dictadura, esa es la memoria, bueno, que hubo una dictadura de 40 años. Sí, la memoria que nos quiera decir el gobierno de lo que pasó en esa dictadura y por qué se produjo esa dictadura y cómo acabó esa dictadura. Lo que creo que es importante es que el gobierno no nos marque cómo debemos interpretar la historia. Y yo creo que los historiadores, hay que tener en cuenta lo que dicen los historiadores. Sí, exacto, pero... Y no el gobierno. ¿Qué coño el gobierno? Claro. Es lo que te dice la historia. ¿Y qué dice la historia? La historia dice que historia? La historia... Esto es como cuando se habla de que después de una guerra civil hay una dictadura de 40 años. Que durante esos 40 años España no fue un Estado de Derecho. Y lo pudieron averiguar perfectamente y sentir los españoles dentro y el propio país fuera, en donde se le rechazó porque era efectivamente fruto de lo que había sido el eje, lo que había sido el nazismo y el fascismo. ¿Y quién puede negar eso, Enrique? ¿Quién puede negar lo que estás diciendo tú? Que España fue durante 40 años... En estos momentos, desde la oposición al actual gobierno, se está negando. Desde la oposición a la sí. En las manifestaciones, en el Parlamento, en los parlamentos autonómicos, o es que no... Vamos a ver, estamos informados. ¿Cuáles son las intervenciones de algunos diputados en el Parlamento español o en el Parlamento valenciano o en otros parlamentos de defensa de la dictadura del general Franco? Todos sabemos lo que está ocurriendo en manifestaciones de la derecha española en donde se está alabando a la dictadura del general Franco. Estos son hechos. Pero a mí no me vale otra cosa. Estos son hechos. ¿O no es cierto lo que estoy diciendo? No es. En general, Enrique, yo no veo lo que tú estás diciendo. En general, yo no veo esas manifestaciones ni esa defensa en bloque de la dictadura del general. Es decir, menos mal. No sé lo que tú me estás diciendo ni en qué aspecto. Como en general lo niego, en particular podría aceptarlo que hubiera alguna. Pero vamos que está publicándose en la prensa, que lo estamos viendo
viendo en televisión que hay individuos en una institución como el Parlamento que salen a alabar a Franco. Alabar a Franco en las manifestaciones. Claro que no lo hacen, si se manifiesta medio millón de tíos no lo hacen, pero la cuestión es que están acogidos ahí y lo hacen ahí. Y este es el principio. Yo creo que evidentemente el tema de... Lo he dicho bien claro, ¿no? El tema de Franco en estos momentos sigue levantando ampollas en España. Es decir, a mí me parecería muy bien... ese es el problema. A mí me parecería bien, efectivamente, que se hablara sobre todas las consecuencias y sobre toda la dictadura. Pero vuelvo a insistir. Me parece muy preocupante que el gobierno de turno, sea este o fuera otro, monte este tipo de celebraciones. Me parece que puede haber una reflexión a través de la sociedad civil y no confío en este gobierno, como tampoco podría confiar en otros. Es decir, que los políticos nos indiquen por dónde debemos mirar a nivel de un aspecto tan dramático para nuestro país es muy complicado. Yo, en el tema, por ejemplo, de Estados Unidos, yo no sé si la guerra civil estadounidense fue más cruel o menos que la española. Evidentemente la española con medio millón de muertos y sirviendo de antesala a la Segunda Guerra Mundial fue muy cruel. Lo que también podemos decir es que en Estados Unidos la guerra civil en muchos estados todavía no ha acabado. Es decir, hay una importante diferencia entre los estados del sur y los estados del norte. Y esto se ha visto incluso en la traslación de las elecciones americanas. Es decir, se suele decir que las guerras civiles duran casi 200 años. Veremos si la americana no dura más. La española no está ni en los 100. O sea que, ojo con jugar con fuego. Sí, pero el análisis yo no hablo de la guerra civil, hablo de la dictadura. Eso es lo que hay que decir. Y los americanos lo que hacen al día siguiente de terminar su guerra civil es decir, tenemos una constitución, la que teníamos antes, para todos. Y no hay, por lo tanto, fusilamientos, no hay persecución, como ha habido aquí. 40 años. Dios mío, 40 años. Somos un país que hemos nacido nos hemos evolucionado históricamente como la mayor parte de los europeos, primero en el cristianismo, luego el Renacimiento, etcétera. Pero ¿por qué los españoles 40 años hemos tenido que vivir en una dictadura? Esto es lo que se quiere, de lo que se quiere hablar. Adiós dictadura, eso es lo que hicimos los españoles. Tenemos que dejarlo aquí. Lo que nos ha quedado claro es que hay que conocer la historia para aprender de ella y no repetir los errores. José Ángel Gimeno, muchas gracias por habernos acompañado. Enrique Bernat, gracias por estar con nosotros. Hasta aquí ese repaso a la actualidad nacional e internacional.